Capítulo 45. Los instintos guía. Existen dos formas vitales en toda la naturaleza animal, la vida del adulto y la vida infantil, bastante distintas y contrastantes. La vida del adulto se caracteriza por la lucha, ya sea aquella de la adaptación al ambiente, escrita por Lamarck, ya sea la lucha de competencia y selección natural, tratada por Darwin, competencia y lucha que se desarrolla no solo para que la especie sobreviva, sino también para la selección de la conquista sexual. Lo que ocurre entre los animales adultos puede compararse al desarrollo de la vida social entre los hombres. Esfuerzos continuos para conservar la vida y defenderse contra el enemigo, luchas y fatigas para la adaptación al ambiente. Finalmente, el amor y la conquista sexual. A estos esfuerzos y a la competencia entre las especies atribuyó Darwin la evolución, es decir, el perfeccionamiento de los seres, y explicó el sobrevivir de los cuerpos, como los historiadores materialistas han atribuido la evolución histórica de la humanidad a las luchas y competencias entre los hombres. Pero mientras en la explicación de la historia humana no existen otros argumentos posibles que las aventuras de los adultos, no ocurre lo mismo en la naturaleza. La verdadera clave de la vida, que en esta se afirma y resiste mostrando las innumerables y maravillosas variedades de los seres, se halla en el capítulo reservado a la parte infantil. Antes de ser fuertes para la lucha, todos los seres fueron débiles y todos comenzaron por un estadio donde los órganos no podían adaptarse porque no existían. No existe ningún ser vivo que se inicie por el estado adulto. Hay, pues, una parte oculta de la vida que debe poseer otros medios, otras formas, otras finalidades, muy distintas de las que se destacan en el vistoso juego entre el individuo robusto y el ambiente. Este es el capítulo que podría titularse el capítulo infantil en la naturaleza, y en él se oculta la verdadera clave de la vida, porque lo que ocurre al adulto solo lo pueden explicar los riesgos de la supervivencia. Las observaciones de los biólogos sobre la vida infantil de los seres han puesto al descubierto el aspecto más maravilloso y complejo de la naturaleza, el cual ha revelado realidades estupendas, posibilidades sublimes que llenan de poesía y casi de misticismo la vida natural entera. La biología en este campo ha logrado mostrar la parte creadora y conservadora de la especie, descubriendo los instintos impulsivos que se refieren a reacciones inmediatas entre los seres y el ambiente. Pueden designarse por instintos guía. En la biología se han agrupado siempre todos los instintos existentes en dos grupos fundamentales, según su finalidad, es decir, los instintos para la conservación del individuo y los que se refieren a la conservación de la especie. Todos ellos presentan aspectos de lucha relacionados con episodios pasajeros, constituyendo choques entre el individuo y el ambiente. Pero algunos son verdaderas guías vitales constantes, eminentemente conservadores. Por ejemplo, entre los instintos de conservación del individuo correspondería a la lucha episódica el instinto de defenderse contra causas desfavorables o amenazadoras. Entre los de la conservación de la especie corresponderían como instinto episódico los encuentros con otros seres bajo la forma opuesta de unión o de lucha sexual. Estos detalles episódicos, como más vistosos y violentos, fueron los primeros reconocidos y estudiados por la biología. Pero seguidamente fueron mejor estudiados los instintos de conservación del individuo y de la especie, por su lado conservador y constante. Y estos son los instintos guía, a los cuales va ligada la misma existencia de la vida en su elevada función cósmica. Estos, aunque constituyen reacciones hacia el ambiente, son sensibilidades interiores delicadas dentro de la vida, así como el pensamiento puro es una cualidad completamente interior de la mente. Continuando el parangón, se podría considerar como los pensamientos divinos que se elaboran en la intimidad de los seres vivientes y que después los aplican a las acciones sobre el mundo externo para actuar.
Los instintos guía, así como los caracteres impulsivos de las luchas episódicas, poseen una inteligencia y una sabiduría que conduce los seres a través de su viaje por el tiempo, los individuos y hacia la eternidad, la especie. Los instintos guías son especialmente maravillosos cuando se aplican a guiar y a proteger la vida infantil, inicial, cuando el ser es todavía casi inexistente y prematuro, pero encaminado a alcanzar su pleno desarrollo cuando no tiene todavía los caracteres de la especie, ni la fuerza, ni la resistencia, ni las armas biológicas de la lucha, ni la esperanza de la victoria final, como premio permanente de la supervivencia. Quien le guía actúa como una forma de maternidad y como una forma de educación misteriosa, que permanecen ocultas, como el secreto de la creación de la nada. Eso asegura la salvación de lo que es inerme. Quien no tiene materia carece de forma en sí mismo para salvarse. Uno de estos instintos guía se refiere a la maternidad. Es aquel instinto maravilloso descrito por Fabre y los biólogos modernos como clave de la supervivencia de los seres. Otro se refiere al desarrollo del individuo y fue tratado en los periodos sensitivos por Debris. El instinto de la maternidad no está únicamente relacionado con la madre, por cuanto es la procreatriz directa de la especie y tiene la máxima participación en esta misión protectora. Lo está con los dos progenitores y quizás interviene en toda una sociedad de seres. Estudiando más profundamente lo que se llama instinto materno, se llega a reconocerlo como una energía misteriosa que no está necesariamente ligada a los seres vivientes, pero que existe como protección a la especie. Aunque sin materia alguna, como se expresa en los proverbios, yo estaba contigo en el universo antes de que nada existiera. Por instinto materno se designa el instinto guía de la conservación de la especie. Hay algunas características que dominan este campo en todas las especies y es un holocausto de todos los demás instintos existentes en el adulto, a los cuales va ligado la supervivencia de éste. El animal feroz puede manifestar una dulzura y ternura que contraste con su naturaleza. El pájaro que vuela para buscar sus sustentos, como para liberarse de los peligros, separa y vigila el nido, procurando defenderle desde su interior, sin escapar. Los instintos que son instintos de la especie cambian a veces de carácter improvisadamente. Además, en muchísimas especies aparece la tendencia a la laboriosidad, cosa que no se encuentra nunca en los animales por sí mismos, porque en estado adulto se adaptan a la naturaleza, tal como la encuentran. El nuevo instinto de protección de la especie da pues lugar a un trabajo constructivo que tiene por objeto preparar la madriguera y refugio de los recién nacidos, y cada especie y variedad tiene una guía determinada. Ninguno toma al azar la primera materia que encuentra o construye adaptándose al lugar, no. La instrucción es precisa y establecida. Por ejemplo, la manera de construir los nidos es especial de los caracteres diferenciales de las diversas variedades de pájaros. En los insectos puede admirarse estupendos ejemplos de construcción. En efecto, los alvéolos de las abejas son palacios de arquitectura geométrica perfecta, en la que una sociedad entera contribuye a su construcción para albergar a las nuevas generaciones. Hay otros ejemplos menos vistosos, pero sumamente interesantes, como en las arañas, constructoras excepcionales que saben tender redes complicadas y larguísimas a sus enemigos. De repente la araña cambia radicalmente su labor y, olvidando a su enemigo y a sus propias necesidades, comienza a confeccionar una bolsa pequeñita de tejido nuevo y tupido, finísimo y denso, completamente impermeable. De doble pared, constituye un refugio excelente en los lugares húmedos y fríos donde viven algunas variedades de arañas. Es pues una sabiduría verdadera contra las exigencias del clima. En el interior de la bolsa la araña depone sus huevos con seguridad, pero lo más extraño es que la araña ama profundamente esta bolsa. En algunas observaciones de laboratorio se ha comprobado que esta araña de cuerpo viscoso y gris, donde buscándolo bien no se llegaría a encontrar el corazón, puede morirse de dolor ante el espectáculo desastroso al ver su bolsa estropeada o destruida. En efecto, la araña donde puede permanecer tan adherida a su construcción que la bolsa parece formar parte de su cuerpo.
Ama pues la bolsa, pero no siente afecto por los huevos, ni por las arañitas vivas que finalmente salen de aquellos. Parece que ni siquiera se acuerda de su existencia. El instinto de esta madre le ha llevado a ejecutar una labor. Puede existir, pues, un instinto sin objeto, que actúa irrefrenablemente representando una obediencia a la orden interior de hacer todo cuanto es necesario y hacer amar todo lo que ha sido ordenado. Las mariposas, durante toda su vida, han chupado el néctar de las flores, sin conocer otro atractivo ni otra nutrición, pero llegado el momento de depositar sus huevos, nunca los ponen sobre las flores. Tienen otras directrices, cambian aquel instinto de la nutrición que pertenece al individuo y son arrastradas hacia un ambiente distinto, adecuado a la nueva especie, que necesita otros alimentos. Pero la mariposa no conoce estos alimentos, como tampoco conocerá nunca la especie que nacerá de ella misma. Por consiguiente, lleva en su interior una orden de la naturaleza extraña a su ser. La cochinilla y otros insectos similares nunca deponen sus huevos sobre las hojas que servirán de alimento a las pequeñas larvas, sino en la cara inferior de las mismas, para que queden protegidos. Semejante reflexión inteligente la hacen gran número de insectos, que nunca se nutren de las plantas elegidas para su prole. Estas conocen teóricamente el capítulo de la alimentación de sus pequeñuelos. También prevén los peligros de las lluvias y del sol. El ser adulto, que tiene la misión de proteger los nuevos seres, cambia pues sus propios caracteres y se transforma a sí mismo, como si hubiera llegado un tiempo en que la ley habitual que rige su vida se cerrara porque se produce un gran acontecimiento en la naturaleza. Es el milagro de la creación y entonces hacen otras cosas, que no es vivir, pero puede decirse que es un rito que se cumple alrededor de este milagro. Es en efecto uno de los milagros más brillantes de la naturaleza, el poder que tienen los recién nacidos sin experiencia alguna de orientarse y protegerse en el mundo exterior, guiados por instintos parciales en los periodos sensitivos. Estos instintos son una guía que conduce a través de las dificultades sucesivas y anima al ser, de vez en cuando con el poder de impulsos irresistibles. Es evidente que la naturaleza no ha cedido al adulto la protección de los recién nacidos. Tiene sus guías y vigila severamente su observancia. El adulto ha de colaborar solamente dentro de aquellos límites en que actúan los instintos guía para la protección de la especie. Y muchas veces, como demuestran los peces y los insectos, los dos instintos guía del adulto y del nuevo ser actúan de manera separada e independiente. Es decir, sin que nunca se encuentren en la vida los progenitores y sus hijos. En los animales superiores, los dos instintos van conjuntamente al encuentro de las criaturas, desarrollándose una colaboración armoniosa. Y es en la confluencia de los instintos guía maternos con los periodos sensitivos de los recién nacidos donde nace el amor consciente entre progenitores e hijos. O bien se producen relaciones maternas extendidas a toda una sociedad organizada que actúa hacia los nuevos productos en su totalidad y que son impersonalmente los productos vivientes de la raza, como ocurre en los insectos sociables, las abejas, hormigas, etc. El amor y el sacrificio no son causa de la protección de la especie, sino efecto del instinto guía animador, que tiene sus raíces en las profundidades del grandioso laboratorio creador de la vida y al que cada especie liga su supervivencia. El sentimiento facilita la misión impuesta a las criaturas y da al esfuerzo aquella delicia especial que encuentran los seres en la perfecta obediencia a las órdenes de la naturaleza. Si se quisiera abrazar en una visión única todo el mundo de los adultos, podría decirse que periódicamente se origina una desviación de las leyes que le son propias, de las leyes que más vistosas de la naturaleza y que por consiguiente se consideran absolutas e intangibles. Así quedan destrozadas estas leyes inamovibles, así se inutilizan como si se dejara el paso a algo superior y se doblegan ante hechos contrarios a las mismas leyes. Es decir,
Se suspenden para secundar las nuevas leyes que aparecen en la vida infantil de la especie. Y así se mantiene la vida. Son las suspensiones que la renuevan y permiten continuar eternamente. Pero podemos preguntarnos, ¿cómo participa el hombre en estas leyes de la naturaleza? Se dice que el hombre encierra en sí mismo, como en síntesis suprema, todos los fenómenos naturales de los seres inferiores a él. Los resume y supera. Además, por el privilegio de la inteligencia, destaca con esplendor brillantísimo por el rumbo psíquico que le rodea, constituido por imaginación, sentimiento y arte. ¿Cómo se exponen y bajo qué apariencias sublimes se manifiestan las dos vidas de la humanidad? Verdaderamente no aparecen las dos vidas. Si investigamos el mundo humano, hemos de decir que solo se encuentra un mundo de adultos donde domina la lucha, el esfuerzo de adaptación, el afán de la victoria exterior. Los hechos que se desarrollan en el mundo humano convergen todos hacia la conquista y la producción, como si no debiera considerarse nada más. La fuerza humana choca y se gasta en la competencia, como el filo de una espada que golpea contra una coraza. Si el adulto considera al niño, lo realiza con aquella lógica que aplica a su misma vida. Ve en él un ser distinto e inútil, que aleja de su presencia o con lo que se llama educación, hace un esfuerzo para atraerlo prematuramente a la forma de su propia vida. Y actúa como actuaría, si fuera posible, una mariposa que rompiera el capullo de su ninfa para invitarla a volar, o una rana que extrajera del agua a sus renacuajos para hacerlos respirar por los pulmones y a cambiar en verde el color negro que no le agrada. Así hace el hombre con sus hijos. El hombre le muestra sus perfecciones propias, la propia madurez, su ejemplo histórico, invitando al niño a imitarle. Los caracteres distintos del niño nos hacen pensar en la necesidad de organizar un ambiente distinto y medios de vida adaptados a esta otra existencia. ¿Cómo puede explicarse una comprensión tan disparatada en el ser más elevado, más desarrollado y dotado de inteligencia propia, el dominador del ambiente, la criatura llena de poder que puede elaborar respecto de los demás seres vivientes con una superioridad inconmensurable? El que es el arquitecto, el constructor, el productor, el transformador del ambiente, hace por su hijo menos que una abeja, un insecto, menos que cualquier criatura. ¿Es posible que el instinto guía más elevado y esencial de la vida falte por completo a la humanidad y que ésta sea completamente inerte y ciega ante el fenómeno más emocionante de la vida universal de la que depende la existencia de la especie? El hombre debería sentir paralelamente algo semejante a lo que sienten los demás seres, porque en la naturaleza todo se transforma, nada se destruye y son especialmente indestructibles las energías que dirigen el universo. Estas existen aun cuando se desvíen de su objetivo. El hombre constructor, ¿dónde construye el nido destinado al niño? Debería inspirarse en una exaltación de belleza, donde el hombre desarrolle su arte más elevado, aquella que no se contamina y no se modela sobre ninguna necesidad exterior, donde un impulso de amor generoso hace acumular riquezas que no se utilizan en el mundo de la producción. Son lugares donde el hombre siente la necesidad de suspender y olvidar sus caracteres constitucionarios, donde percibe que la parte esencial que mantiene la vida no es la lucha, y donde percibe como una verdad que surge del abismo que el esperar a los demás no es el secreto de la supervivencia, ni la parte importante de la vida. Y es la preocupación donde el abandono de sí mismo parece contrariamente la verdad de esencia vivificante. La verdadera esencia vivificante. ¿No existe algún lugar donde el alma aspire a romper las leyes férreas que la ligan al mundo de las cosas externas? ¿No se trata de la investigación ansiosa del milagro para continuar la vida? Y al mismo tiempo, ¿no es la aspiración hacia algo que se encuentra fuera de la vida individual, que va más allá y se extiende hacia la eternidad? En esta vía se halla la salvación. En estos lugares el hombre siente la necesidad de renuncia a su razonar fatigoso. ¿Por qué todos estos son los sentimientos que debería evocar el hombre, por hechos análogos a los que lleva a los seres vivientes a la suspensión de sus propias leyes, al sacrificio de sí mismos,
con el fin de impulsar la vida hacia la eternidad. Sí, hay lugares donde el hombre ya no se siente la necesidad de la conquista, sino la necesidad de la purificación y de la inocencia, aspirando a la simplicidad y a la paz. En esta paz inocente, el hombre busca una renovación de la vida, casi una resurrección en el mundo opresor. Sí, deben existir sentimientos grandiosos en la humanidad, distintos y opuestos a los de la vida ordinaria. Es la voz divina que nada puede desviarla, que llama a grandes gritos a los hombres para entretenerlos alrededor del niño.